Yo supe que iba a ser entrenador para siempre porque me enamoré del juego, porque ser parte de un equipo es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta, como experiencia de las más potentes que yo he vivido en mi vida, y porque enseñar lo había encontrado como un propósito para mí. En ese momento tan joven para mí, de veintipocos años, lo que yo pensaba en ese momento era tratar de ayudar a los jugadores a que sean mejor cada día. Y lo hacía a través de buscar el conocimiento, porque yo no tenía experiencia en ese momento, era más chico que los jugadores que dirigía. Entonces, lo primero que yo buscaba para ganarme la confianza de los jugadores era, y que ellos crean, el conocimiento técnico, táctico, el conocimiento basquetbolístico. ¿Cuál fue el desafío que tuve cuando comencé a dirigir la selección argentina, la llamada Generación Dorada? Tengo que dividirlo en dos. En el primer momento, en 1997, ellos eran muy jóvenes y no se llamaban la Generación Dorada. Era un grupo de jóvenes que se quería comer el mundo, que tenían un entusiasmo fenomenal y que estaban dispuestos a todo para poder lograrlo. Su deseo para entrenar era incansable, las ganas de aprender cosas nuevas eran esponjas que estaban todo el tiempo curiosos o receptivos para aprender las cosas. Había que decirla una sola vez, lo que decías para uno, los demás lo tomaban también. Evidentemente estábamos ante un grupo de jóvenes que estaba para grandes cosas. Lo que yo no pensé en ese momento es que iban a llegar a la luna, ¿no? Que esas cosas iban a ser tan altas y que le iban a sostener tantos años. Regreso al equipo en el 2011, sí eran la generación dorada, todos tenían entre 30 y 35 años, eran estrellas del deporte mundial y habían hecho carreras extraordinarias en clubes y selecciones. Lo más importante para nosotros era la selección, pero ellos también la repetían dentro de la misma NBA. Entonces ahí el desafío fue diferente. Entrar al equipo manteniendo todas las cosas buenas que tenía, estirar un tiempo más, que en principio era el último tren a Londres, los Juegos Olímpicos del 2012, y poder ocupar el lugar de entrenador, de líder del equipo, con un grupo de líderes ya instalado en mucho tiempo y un montón de cosas buenas que el equipo tenía. Había que mantener todo, construir a partir de ahí, y encontrar la forma de jugar y los desafíos que eran convenientes en ese momento. Eran ya muy vocales, eh, tanto en entrenamientos y en el vestuario había lugar para que ellos den sus opiniones, y así enriquecieron al equipo enormemente. Eh, Cada vez que venía el año internacional en el que competíamos y ellos volvían de la NBA, siempre traían un sistema de entrenamiento, eh, una idea de juego, un crecimiento en el sistema de alimentación, del entrenamiento físico individual, al cual yo tomaba la decisión de instalarlo y nos subíamos todos y crecíamos todos juntos como conjunto. Ese, ese fue el desafío de ese año 2011-2012, poder regresar a un grupo que estaba totalmente consolidado, con jugadores que eran estrellas internacionales, que no pierda nada de lo que ya tenía y agregar y sumar algo. Creo que me ayudó mucho el haber estado con el grupo en la primera, cuando eran pibitos. O sea, para mí ellos no eran estrellas internacionales, sino eran Manu, Luis, Pablo, Chapu, Pepe, Fabricio, eran esos. Si bien, por supuesto, ellos ya eran expertos y las conversaciones eran de otro lugar y eran escuchados, pero me parece que ese vínculo anterior
facilitó mucho todas las cosas. Lo primero es hacer un pacto inicial con todos los jugadores y todos los integrantes del staff, que el equipo es sagrado y que los intereses del equipo están por encima de todos los intereses individuales, empezando por mí y llegando a todos los integrantes del equipo. Una vez establecido este pacto, se sabe que va a haber desacuerdos, conflictos en todos los equipos, todas las veces. Pero lo importante es, estos conflictos, estos desacuerdos normalmente tienen que ver con los egos o con los intereses individuales. Normalmente son por ahí. Entonces es muy importante mantener el ego en un límite razonable. No quiere decir que no estén, por supuesto que están. Todos los deportistas de alto rendimiento y los entrenadores tienen un ego que los ayuda a llegar hasta donde quieren ir, pero en un deporte de conjunto hay que mantenerlo en un límite razonable. Y la selección lo hizo muy bien. Muchas veces hubo conflictos o desacuerdos y se resolvieron pensando en lo que era mejor para el equipo. Ellos querían jugar juntos con la camiseta de la selección. La selección significó para los jugadores de la generación dorada el vínculo con su país, porque muchos de ellos se fueron a los 18, 19 años y no volvieron. Entonces, volver y jugar para la selección era su vínculo con su familia, con sus amigos, con su país. Era el último lugar romántico, ¿no? y amateur que tenían. Y nunca lo vi tan fuerte ese momento como después de jugar el partido con Rusia por la medalla de bronce en Londres 2012. Nosotros perdemos ese partido por la medalla, vamos caminando para el vestuario con mucho dolor, mucho llorando, y llegamos al vestuario y yo quería decirle algo al equipo antes de que nos separemos. Hablé con ellos y cuando termino de hablar y ponemos las manos, que nosotros decíamos 1, 2, 3 Argentina, el Luis Escola me dice, ¿puedo decir algo? Sí. Y les dice, bueno, volvimos a jugar bien, a competir por la medalla. Esta vez no la pudimos ganar, pero yo prefiero perder con ustedes jugando con esta camiseta que ganar con otro. Y en el vuelo de regreso de Londres se me vino muchas veces a la cabeza ese momento que me confirmaba a mí por qué ese grupo durante 15 años había hecho tantas cosas, se sostenía tanto en el tiempo, compitiendo de esa manera, ¿no? Jugando al límite de sus posibilidades. Y también me confirmaba a mí que cuando vos como entrenador lográs que el equipo sea de los jugadores, que ellos compren la manera de jugar y que sientan esa libertad, reciprocidad, confianza y que el equipo es de ellos y el trabajo está hecho. Que es ahí cuando un equipo va a lograr dar todo lo que tiene. ¿Cómo se ensambla en un equipo jugadores con diferentes niveles de talento? Primero con la conciencia de que el aporte de todos es importante y que el equipo va a ser su mejor versión si se logra que todos sumen y jueguen diferentes cantidades de minutos, sean jugadores que hagan tareas que el espectador no valora tanto. Es muy importante que el entrenador reconozca internamente y en público que el trabajo de todos es importante y que esos jugadores que hacen aporte en menor cantidad de minutos termina siendo decisivo también para conseguir los objetivos. Y que los que hacen tareas menos vistosas a veces ayudan a ganar mucho más de lo que afuera piensan. También es importante hacerles saber a los jugadores más habilidosos que necesitan de la tarea de los otros para poder dar ellos también su mejor nivel. Ejemplo,
Hay jugadores que se la pasan dando cortinas, bloqueos para liberar a los jugadores más habilidosos para que anoten. Hay jugadores que defienden al mejor jugador del otro equipo y eso el público lo ve. Pero hay jugadores que desde su tarea defensiva tapan agujeros de otros con un despliegue tremendo. Es muy importante que el entrenador reconozca eso internamente y públicamente. En 30 años muchas veces me vi desbordado. Cuando se refería a la gestión de los talentos, eh, lo abordaba sinceramente, explicando la situación que se estaba viviendo. Siempre lo más importante cuando hay una situación atravesada por las emociones, lo más importante es la verdad, es ser auténtico, es explicar lo que está pasando para tratar de superarlo, ¿no? Entonces, mostrarme vulnerable en la intimidad, explicando lo que estaba pasando, por qué me había desbordado, o si me había equivocado con algo, reconocerlo en la intimidad, siempre ha sido en lo que he encontrado la mejor respuesta. Yo creo que los jugadores quieren que el entrenador sea auténtico y que no les mienta y que le pueden aceptar un error o un desborde o que no haya podido manejar bien una situación y aceptarla y seguir adelante. En el Mundial de 1998, antes del Mundial, jugamos un partido de los Goodwill Games en el Madison Square Garden y se pelean en el otro aro con Occhini y Ginóbili. Ginóbili 20 años, no era joven jugador, ¿no? Y bueno, viene al tiempo muerto y yo pido tiempo muerto por eso, viene al tiempo muerto, yo le digo, termínenla. Bueno, Manu se calla, Hugo no se callaba, le digo otra vez, termínenla, y no... Y le digo, bueno, terminala. Y Hugo se enoja con mi reto. Bueno, yo lo saco de la cancha, seguimos el partido, era contra Rusia, termina el partido, ganamos. Lo dejo pasar y cuando llegamos a Grecia, Hugo estaba enojado. Y bueno, me dicen, Hugo está enojado, está con ese estado de ánimo. Y voy a hablar con él y le digo, Hugo, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Y me dice, sí, porque yo le estaba diciendo a Manu que no fuerce tiro, y como él es joven y quería demostrar, y yo le dije, no tenés nada que demostrar, si tenés que estar 3 ataques sin tirar, no tire. Y si tenés que tirar 3 veces seguidas porque el tiro es bueno, hacelo, pero hacé lo que le conviene al equipo. Y vos, en vez de respaldarme, me retaste. Y entonces yo le dije, Hugo, no sabía que estaba pasando eso, me equivoqué, manejé mal la situación, no quería que peleen y te pido disculpas. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? O que eso que Pablo estaba haciendo era un desborde que no podía hacer. Entonces, hay tantos, en la vida íntima de un equipo, hay tantas situaciones de conflicto, desacuerdo, de que las emociones están a flor de piel durante un partido, que sí, por supuesto, muchas veces me he sentido desbordado y he aprendido a través de los años a poderme manejar mejor en esa situación. Y no hay una receta permanente y no hay una receta aplicable a todo, pero creo que lo mejor es la verdad, explicarle a los jugadores claramente lo que está pasando o lo que te está pasando y resolverlo.